La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Motivos de la enfermedad. Motivos de la enfermedad. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este tiempo en que me permites, Señor, compartir tu palabra. Gracias por cada persona, por cada familia que está atenta a este mensaje. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría, que nos hables al corazón, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh sí, Señor. Y en la autoridad de tu palabra, ato y reprendo el hombre fuerte y lo declaro sin poder contra nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ato todo espíritu espíritu maligno que quiera venir a distraer, a entorpecer, a dañar, a confundir, en el nombre poderoso de Jesús los echo fuera, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Y pido, Señor, que nos bendigas con tu presencia, con la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Anhelamos esa presencia tuya, ese fluir de tu Espíritu Santo en nosotros, en cada hogar que está abierto a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, que seas tú ministrando, obrando en cada corazón, en cada vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible para el que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Gracias, Señor. Hoy las montañas de enfermedad y dificultad se mueven por el poder del nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a ir a la palabra. Hoy vamos a ver cinco motivos por los cuales está la enfermedad. Vamos a Deuteronomio. El primer motivo, que casi todos conocemos, es por el pecado. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, dentro de esas maldiciones viene la enfermedad. Vamos al versículo 22. Dice en el versículo 22, dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añuflo, y te perseguirán hasta que perezca. Entonces, mire, aquí vienen enfermedades como la tisis, la fiebre, la inflamación, el ardor. Pero en el versículo 27 dice también lo que viene cuando uno no obedece a la palabra, a los mandamientos del Señor. En el versículo 27 dice: Jehová te herirá con úlcera. Mira dónde viene la úlcera. Úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado.
Entonces, mire, hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Gloria al Señor. Ese es un motivo, una razón por la cual está la enfermedad. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, cuando el paralítico de Betesda fue sanado, el Señor lo sanó, después el Señor se lo encontró en el templo. Y mire lo que le dijo el Señor Jesús cuando lo encontró en el templo. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, lo que le dijo el Señor Jesús, mira, no peques más para que no te suceda alguna cosa peor, gloria al Señor. Otro motivo por la cual está la enfermedad es por falta de fe, Vamos a Hechos, al libro de Hechos capítulo 14, versículo 8, y dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. El hombre era parapléjico, paralítico, cojo de nacimiento, que jamás había andado, o sea, no podía caminar. Estaba imposibilitado de los pies. Dice en el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, Pablo fijó en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, o sea que Pablo lo miró, y Pablo vio que él tenía fe para ser sanado por el Espíritu. Y en el versículo 10 dijo Pablo a gran voz, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aleluya. Y él inmediatamente obedeció la voz de Pablo. Pablo le dice: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y entonces pudo caminar, porque el hombre tenía fe para ser sanado. En Marcos capítulo 5, versículo 25, dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, o sea, esta mujer estaba con hemorragia, padecía de flujo de sangre, imagínense, llevaba 12 años. Dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Porque ella estaba creyendo y lo decía: si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré sana, seré salva. Entonces dice en el versículo 29, y enseguida que tocó su manto, la fuente de su sangre se secó, porque esa era la fe de ella, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquella enfermedad. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? O sea que el Señor Jesús sintió que poder salió de él para la sanidad. Por eso preguntó: ¿quién me ha tocado mi vestido? Y en el versículo 31 sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? O sea, todo el mundo le estaba tocando, pero no lo había tocado con esa fe que tocó el Señor, que tocó la señora. Pero el Señor Jesús seguiría mirando alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el Señor Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, o sea, de tu enfermedad. Aleluya. Por la fe, porque tenía fe, creyó y por eso fue sana y ya no estuvo más enferma. Gloria al Señor. Un tercer motivo por la cual está la enfermedad es porque por el descuido, porque
la persona se descuida y entonces come, en exceso. Por ejemplo, hay personas, yo he conocido personas que se hacen huevos pericos, se hacen hasta 8, hasta 10 huevos. Imagínense cuando, según los expertos dicen que el organismo solamente digiere 2 huevos. Entonces imagínense, ese es un veneno. O personas que sufren de la tensión alta y comen con exceso de sal. Entonces, o personas que son diabéticas y comen mucha azúcar. Entonces, o personas que comen con cosas demasiado grasosas. Entonces, o personas que comen cosas que están dañinas y se las comen así. Entonces, por descuido. Mire, Segunda de Reyes dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, dice así: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar de donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor mas las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea, ellos vieron que el agua era mala, no sé qué tenía, pero decía que estaba mala. Entonces el varón de Dios, Eliseo, dijo: tráeme una vasija nueva y ponerle en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de las aguas la sal y dijo: así ha dicho Jehová, o sea, declaró la palabra: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. O sea que el hombre de Dios oró por las aguas para que fueran sanas, y declaró de una vez que esas aguas quedaban sanas y no habría más en ellas muerte ni enfermedad. Entonces, hay personas que se descuidan, y comen. Pues otras personas habían podido tomar de esas aguas sin importarle. Entonces esas aguas, imagínense, contaminadas, pues trae enfermedad. Hay aguas que son contaminadas y que si se las toma uno así, le va a producir enfermedad, diarrea o no sé, infección. Que el Señor nos ayude, gloria al Señor, a ser cuidadoso con los alimentos. Aleluya, ser cuidadoso con los alimentos. Gloria al Señor. Hay más ejemplos aquí, pero gloria al Señor. En Segunda de Reyes, también el capítulo 4, versículo 38, también dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó sus faldas de calabaza silvestre y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. O sea, estaba haciendo una comida y trajo esas calabazas. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traerme harina, y esparció por ella, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal con ella. O sea, Eliseo declaró y hizo lo que seguramente el Señor le dijo que hiciera para que quedara sana esa comida. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros tenemos cuidado, por ejemplo, si ellos no hubieran tenido cuidado, hubieran comido y a lo mejor hubieran muerto. O quién sabe qué les hubiera pasado. Pero hay que tener cuidado de los alimentos que vamos a ingerir, que vamos a comer. No si están dañados o no están dañados. Gloria al Señor.
Eh, un cuarto motivo por la cual está la enfermedad también es por falta de conocimiento de la palabra revelada, de la palabra revelada. Isaías 5:13 dice, Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero bueno, lo que quiero referirme es aquí que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que podemos ser destruidos por falta de conocimiento. La palabra de Dios dice en Isaías 53:4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia, y nosotros le tuvimos por azotado, dice la palabra de Dios. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, fuimos nosotros curados, curados. Entonces, si no se tiene conocimiento de esta palabra, y no tiene la revelación, pues entonces va a permanecer ahí con la enfermedad, creyendo y creyendo que esa enfermedad no se va a curar sino con los médicos. Pero bueno, gloria al Señor. En 1 Pedro 24 dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y llevó sobre su cuerpo, llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora vivamos para la justicia de Dios, y por cuya herida fuimos curados. O sea, este es un regalo que el Señor nos dio, que ya nosotros fuimos curados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apropiarnos de esa palabra y rechazar la enfermedad, declarar la sanidad, apropiarnos de esa palabra. Pues si no se tiene conocimiento de la palabra, pues entonces no puede seguir cautivo en esa enfermedad, y hasta puede ser destruido. Puede llegar hasta morir por la enfermedad, por no tener conocimiento de que ya el Señor Jesucristo nos dio el regalo de la sanidad. Y entonces tenemos que apropiarnos de ese regalo y rechazar la enfermedad. Aleluya. Un quinto motivo por la cual la enfermedad es por falta de oración. Porque en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, por la palabra de Dios y la oración es santificado. Entonces, hay personas que ni siquiera oran, dan gracias por el alimento. Y el alimento hay que orar, hay que declararlo, porque cuando nosotros declaramos que el alimento es santificado, es libre de toda bacteria, de todo virus. En Marcos 16:18 dice, y estas señales seguirán a los que crean. Tomarán, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces, mire, hay alimentos que le hacen conjuro, o el brujo le echa porquerías para dárselos a la persona sin que se dé cuenta. Entonces, si la persona no ora y no declara esta palabra, entonces viene la enfermedad. Viene la enfermedad, imagínense, donde en un alimento
en un alimento le echen porquería y usted se coma eso, imagínese. Pues claro que se va a enfermar del estómago o, o no sé qué otra enfermedad puede venir ahí. Entonces, pero si nosotros oramos, entonces, como dice la palabra de Dios, queda santificado. O si bebiéremos cosa mortífera, no nos hará daño. Aleluya. No nos hará daño. Gloria al Señor. Otro aspecto, otro motivo por el cual está la enfermedad es por no ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. En Lucas 10:19 dice la palabra de Dios: he aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, nada nos dañará. El Señor nos dio autoridad contra toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Entonces hay que ejercer esa autoridad. En Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. No solamente hay que someternos a Dios, hay que resistir al diablo y él huirá de vosotros. En 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice: al cual resistid firme en la fe. Al cual resistir firme en la fe. O sea que hay que ejercer la autoridad y echar fuera la enfermedad. Hay que echarla fuera en el nombre poderoso de Jesús. Destruir todo plan del diablo, del brujo, del hechicero que quiera venir a enfermarlo. Hay que ejercer esa autoridad para que el brujo, el hechicero, el satanista no nos venga a enfermar y para que no nos venga a traer enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo eso hay que hacer. Hay que resistir los espíritus malignos, espíritus de enfermedad que quieren venir en contra de nosotros. Y si ejercemos la autoridad, estamos ahí, gloria a Dios, apropiándonos también del regalo de la sanidad, resistiendo y rechazando la enfermedad. Y como un punto 7, como un motivo de que la enfermedad esté ahí es porque no hablamos bien. Otro motivo por el cual la enfermedad está porque no se habla bien. En Proverbios 18:21 dice la palabra de Dios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Están en el poder de la lengua. O sea, lo que uno habla, dice, mire, en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Hay que hablar conforme a la palabra de Dios. En Isaías 48:3 dice: lo que pasó yo antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Lo que pasó yo antes lo dije. Entonces, lo que uno le pasa porque lo está diciendo, lo está declarando. Entonces hay que hablar bien, hay que hablar lo que está en la palabra, que el Señor ya nos sanó. No porque hay personas que solo un estornudo dice: ay, me va a dar gripa. No, ¿cómo así que le va a dar gripa? O un dolorcito y dice: así le dio a Julano de tal, entonces puede ser cáncer. No, señor, ahí usted lo que tiene es que rechazar ese dolor, rechazar toda enfermedad, no aceptarla en su cuerpo. Entonces, a veces no hablamos bien. Estamos hablando con la boca, declarando que estamos enfermos, que me duele aquí, que no puedo caminar, que no puedo hacer esto, que no. Cuando usted tiene que declarar es la palabra de Dios, que por las llagas de Jesucristo ya fuimos curados, que el Señor ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia. Por eso soy libre de la enfermedad desde temprano. Padre, gracias porque nuestro Señor Jesucristo llevó mi enfermedad y sufrió mi dolencia. Por eso yo soy sano y rechazo la enfermedad, rechazo todo virus, toda infección, rechazo el cáncer, el tumor, y ahí usted rechaza. Y usted declara la palabra, que está sano, aleluya, y le da gracias al Señor por la sanidad, aleluya. Entonces es importante hablar bien, porque por estar hablando mal también hay personas enfermas. Bueno, entonces hemos visto 7 motivos por los cuales está la enfermedad. 1, por el pecado. 2,
por la falta de fe, 3 por el descuido, 4 por la falta de conocimiento de la palabra revelada, 5 por falta de oración, 6 por falta de ejercer la autoridad que el Señor nos dio, y 5 y 7 por no hablar bien. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra se haga fe y vida en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y a no estar en pecado, Señor, a perdonar, porque muchas veces por falta de perdón viene la enfermedad, porque, gloria al Señor, porque si no perdonamos, dice la palabra de Dios, que el Señor no nos perdona, entonces estamos en pecado. Si no perdonamos, estamos en pecado, y por el pecado viene la enfermedad. Entonces, que el Señor nos ayude a perdonar, a vivir en santidad, a tener cuidado de los alimentos que comemos, a conocer cada día más de la palabra del Señor, a orar por los alimentos antes de ingerirlos, también a ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado, y hablar bien. Padre, gracias porque tú nos enseñas cada día. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no ha tomado la decisión por Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida, y es entregar tu vida a Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Pero dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Porque en Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Así que es en Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo, Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados, te pido que me perdones. Yo hoy tomo la decisión de recibir a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. En el nombre poderoso de Jesús te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración, tomaste esta decisión, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios todos los días, comienza desde el Evangelio de San Lucas, desde el nacimiento del Señor Jesucristo, y sigue en orden hasta terminar, y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, y ahora voy a orar. Si alguien está enfermo en casa, voy a orar. La palabra de Dios dice, leí ahorita en Isaías 53:4, que ciertamente, dice la palabra de Dios, o sea, verdaderamente, efectivamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que hay que apropiarnos de ese regalo y rechazar la enfermedad. Ahora, si le ha fallado el Señor, pídele perdón. Dile, Señor, perdóname todo pecado. Y recuérdame, si se te ha fallado en algo que no lo he confesado, Señor, muéstramelo para confesar y que tú me perdones en el nombre de Cristo Jesús. Lava mi corazón, mi mente y todo mi ser con tu preciosa sangre, amado Jesús. Bueno, yo voy a orar por ti. Gloria al Señor. Padre, yo oro por todas las personas que están allá con cáncer, con tumor, con quiste, con enfermedad de los huesos, con depresión, con dolencia,
En el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, toda enfermedad de los huesos, toda dolencia, reprendo toda infección, toda inflamación. En el nombre poderoso de Jesús, y ordeno que suelte los cuerpos, que desaparezca todo espíritu de enfermedad, desaparece ahora, desaparece ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo, y te declaro sano, libre de toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.